pueda quedar grabada esta clase el día de hoy y compartirles en algún momento en una página que tenemos de YouTube, compartirles el link, y si quieren volver a ver la clase, pues ahí la podrán observar, ¿no? O en alguna otra red social que les vamos a compartir. Entonces, eso como a manera de introducción, vimos el día de ayer y fue lo primero que topamos, ya que era sumamente importante toparlo para que todos más o menos nos pongamos en el contexto del curso, ¿no? Entonces, los temas fueron la definición y los enfoques o tipos de investigación. Fueron los dos primeros temas del día de ayer. Habíamos partido el tema de investigación científica en dos momentos. El tema de metodología de la investigación científica lo habíamos dividido en dos momentos. El concepto de metodología, que lo tienen ahí, ¿sí? Y el concepto de investigación, que también lo tienen en sus pantallas, ¿verdad? Y luego definimos un concepto ya como tal, pues no, del tema de investigación científica ya como tal, para que de pronto ustedes también puedan tener el criterio, ¿no? Sabiendo que este no es el único concepto de investigación científica, sabiendo que cuando ustedes reciban clases de sus docentes o de sus tutores, qué sé yo, de repente ellos van a abordar la conceptualización de otra forma, pero el fondo siempre es el mismo, ¿no? La forma puede ser que cambie, pero siempre el fondo va a ser el mismo. Otra de las cosas que habíamos topado eran los enfoques, ¿verdad? Habíamos dicho que los enfoques surgen básicamente a partir de la disrupción que hubo en todas las corrientes de pensamientos que se conocen, que son como las corrientes de pensamiento que direccionan la producción de conocimiento a lo largo de la historia, ¿no? Entonces allí habíamos dicho el positivismo, el materialismo, el constructivismo, el racionalismo, la fenomenología, el naturalismo, son corrientes de pensamiento. Estas corrientes de pensamiento sufrieron una división, y la división terminó en dos enfoques de investigación. El uno era el enfoque cuantitativo que básicamente le preocupa y se ocupa en la recolección de datos para probar mi hipótesis y probar la teoría con esos dos instrumentos importantísimos con los que siempre parte una investigación cuantitativa, ¿no? Asimismo, habíamos visto el proceso del enfoque cuantitativo. También vimos las características principales del enfoque cuantitativo, ¿sí? Como para mencionar una de las características ubicadas aquí, habíamos dicho que las hipótesis se generan antes de recolectar los datos, ¿no? Todo investigador cuantitativo parte de una hipótesis, y esa hipótesis no la genera después de la recolección de datos, sino antes de haber hecho el ejercicio de acopio de datos en sus unidades de análisis en el territorio, ¿sí? Luego vimos el enfoque cualitativo. Este enfoque pues analiza los datos no para probar hipótesis ni teorías, sino para afinar su hipótesis, para afinar su interrogante de investigación, y que de allí surjan nuevas hipótesis y nuevas interrogantes de investigación. Asimismo, vimos el proceso del enfoque cualitativo, ¿verdad? Que difiere en algunas cosas con el enfoque cuantitativo. También vimos sus principales características, ¿sí? Mencionamos una: no se prueban hipótesis, sino que se generan en el proceso, ¿verdad? En este enfoque, la diferencia del enfoque cuantitativo es que yo parto con una hipótesis en el enfoque cuantitativo, ¿no? En el enfoque cualitativo, no necesariamente parto de una hipótesis, puede generarse la hipótesis
antes, durante o después del proceso de investigación, porque es mucho más flexible, habíamos mencionado en cuanto a este enfoque, ¿no? Las diferencias, vimos las diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Y habíamos tomado un ejemplo de una cámara fotográfica. En el enfoque cuantitativo, la cámara se enfoca en un punto específico y es eso lo que le interesa averiguar, investigar. El enfoque cualitativo es mucho más flexible. El zoom de la cámara siempre se está moviendo, acercando y alejando, porque no solamente le interesa ver un detalle específico de un fenómeno, sino que también en ocasiones quiere ver otras partes de ese fenómeno, otras características de manifestación de ese fenómeno, ¿sí? Eso vimos el día de ayer, vimos las diferencias operacionales, que básicamente esto es importante porque si nosotros no logramos identificar qué es el enfoque cuantitativo y qué es el enfoque cualitativo, va a ser difícil como que le podamos dar un direccionamiento a nuestros trabajos de investigación, a nuestros proyectos de graduación. Sí, va a ser bastante complicado. Y las diferencias operacionales son fundamentales en ese sentido. Por ejemplo, para citar una de ellas, en cuanto a las metas de investigación de los dos enfoques. En el enfoque cuantitativo, en cuanto a la diferencia operacional, el enfoque cuantitativo se ocupa de describir un fenómeno, explicar, comprobar y predecir también los fenómenos de pronto que estamos investigando. Es de hecho causal. Siempre está observando las causas, no solamente los efectos, sino qué es lo que causa ese tipo de comportamiento en un fenómeno. En el enfoque cualitativo se ocupa de describir, no solamente le interesa conocer el fenómeno, sino también comprenderlo, interpretarlo. Es decir, este va un poco más allá. Yo puse un ejemplo, ¿no? Y lo cito nuevamente. Si le pregunto cuantitativamente a 50 personas, ¿ustedes son barcelonistas? Y si los 50 son barcelonistas, me van a responder en la encuesta sí. Cuantitativamente ya tengo un resultado y puedo decir que de las 50 personas que respondieron la pregunta 5 en la encuesta, los 50 eran barcelonistas, es decir, el 100%. Pero el enfoque cualitativo va más allá. Les debería hacer la siguiente pregunta, que es, ¿por qué son barcelonistas? ¿No? Ya ahí estas personas ya no tienen que decir sí o no, sino que tienen que expresar una opinión, y esa opinión es subjetiva, ¿verdad? Es de carácter subjetiva. Ya es un tema de sentimiento, a veces de procesos culturales, de procesos educativos del primer nivel de socialización, que puede ser la familia. Soy barcelonista porque mi papá también, y mi mamá, y todos mis abuelos, mi bisabuelo, todo mundo es barcelonista. Yo no soy barcelonista, por si acaso, lo aclaro, porque no lo soy. O sea, yo no me identifico con el color amarillo. Me gusta sí el color amarillo, pero de hecho tengo familiares que han jugado en Barcelona. Mis tíos jugaron en la época de los 80 y un primo que jugó hasta hace 2 años atrás en Barcelona. Y de hecho no lo soy. Soy el único emelexista aquí en mi familia. De ahí todos son barcelonistas. Siempre estoy como caminando hacia el otro lado, ¿no? Llevando la contraria de las cosas. Terrible, me parece eso terrible, pero bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo cambiar a estas alturas, es difícil. Entonces, eso topamos el día de ayer. Espero que haya este primer momento de la explicación del día de ayer haya disipado algunas dudas, ¿sí? Espero de que se hayan hecho ayer las preguntas necesarias. Si no, pues hoy también tenemos un espacio para poderlas hacer, ¿no? Esto no lo vimos, quiero mencionarlo porque no sé por qué no lo vimos, tal vez me olvidé, ¿sí? La memoria senil ya empieza a hacer efecto, pero quería decirlo ahorita, ¿no? Aprovechar unos minutos, un par de minutos para
decirlo, porque podemos tener en la cabeza, bueno, ¿cuál de los dos enfoques es el mejor para yo hacer mi trabajo de investigación? ¿Cuál? ¿Por dónde me voy? ¿Es mejor el cuantitativo o es mejor el enfoque cualitativo? Primero decir que, mencionar lo que dijimos ayer, ¿sí? Que el divorcio se dio a partir de esta discusión que hubo en las corrientes de pensamiento, ¿no? Se pusieron a pelear, así como aquí en el país estamos peleando que si Correa o Moreno o Lazo, pues bueno, esas discusiones ya a veces están de más. Yo creo que el nivel de debate en una sociedad debe de estar mucho más alto a individuos o a organizaciones o partidos políticos, ¿no? El nivel de debate en una sociedad debe de ser mucho más profundo que eso. En todo caso, estas corrientes de pensamiento también se pusieron a discutir sobre cuál de los dos enfoques era el mejor para abordar los procesos de investigación. El resultado de eso fue que se terminaron divorciando y los unos cogieron hacia un enfoque y los otros cogieron hacia el otro enfoque. Por ejemplo, los positivistas se apropiaron más del enfoque cuantitativo, ¿no? El enfoque cuantitativo es muy útil, por ejemplo, para las ciencias naturales, ¿sí? Para la química, la física, las matemáticas, para la ingeniería, para la agricultura, para la arquitectura, para, qué sé yo, para este tipo de ciencias más duras, es bastante provechoso implementar procesos de investigación a partir del enfoque cuantitativo, no queriendo decir eso que no puede un ingeniero civil de repente en su investigación cuantitativa también asumir aspectos del enfoque cualitativo, ¿sí? Porque una investigación también puede ser de carácter mixta, cuantitativa. Es mucho más compleja, sí, pero si usted logra dominarla, lo puede hacer y le va a dar muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, lo otro es que el mundo no es nada más en blanco y negro, pues, ¿no? El mundo tiene un montón de colores y también un montón de matices. Y querer decir que un solo enfoque es el mejor, yo creo que sería demasiado reduccionista, ¿no? O sea, sería demasiado pequeña esa apreciación cuando el mundo tiene un montón de matices, ¿no? O sea, uno viaja por nuestro país que es tan bello, que es tan hermoso, no sé por qué la gente solo quiere ir a Europa, pero Ecuador es tan lindo y uno de repente viaja 4 horas y ya estás en la serranía, ¿sí? Y ya ves otro tipo de paisajes. Si viajas 12 horas ya estás en la Amazonía, ¿no? Si tomas un avión puedes estar en las Islas Galápagos. Eso no lo tiene ningún otro país del mundo, solamente nosotros. Y en márgenes de tiempo que no son demasiado extensos. Entonces el mundo es así, somos diferentes, somos negros, somos blancos, somos mestizos, indígenas, amarillos, chinos, en fin, eso es el mundo. Sería terrible que todos fuéramos iguales como Hitler quería hacer una sola raza de gente, o sea, una locura, ¿no? Y ya sabemos en qué terminó la idea de Goebbels y de Hitler en su momento. Entonces, el mundo no es solo eso. Entonces, ¿cómo concluimos? Concluimos diciendo que ambos son muy valiosos y han servido, perdón, para dar notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro. Solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno, ¿sí? Entonces, no hay tal de decir, este enfoque es el mejor. Eso ya depende de usted como investigador, de usted como proponente de su tesis de grado y también de la lectura que usted haya hecho previo a su trabajo de investigación y que tenga también mucha claridad en los conceptos de qué es el enfoque cuantitativo y qué es el enfoque cualitativo, ¿sí? Entonces eso es importante que lo sepamos. Lo otro es que dijimos ayer, espero que el ejercicio que se les subió al chat lo hayan leído, es muy cortito, yo no creo que sea un ejercicio tan complicado de resolver. Hoy lo vamos a hacer, nos vamos a tomar unos minutos, espero, voy a dejar de compartir
Nos vamos a tomar unos minutos, me van a esperar un par de minutos, voy a hacer los grupos. Es muy probable que les empiece a llegar un mensaje a sus celulares o a sus computadores. Por favor hagan clic y eso los va a llevar automáticamente a una sala. Espero poder crear los grupos de trabajo. Y la idea es que en el grupo de trabajo discutan sobre el ejercicio, ¿no? Nos vamos a tomar unos minutos, luego les va a llegar nuevamente otro mensaje, retornamos a la sala general, una persona de cada grupo expresa obviamente lo que han consensuado y inmediatamente iniciamos con los siguientes contenidos. Hasta ahí, si hay alguna pregunta, por favor. Al parecer no hay preguntas. Ok, permítame unos minutitos para crear los grupos. Es de manera subjetiva, entonces nosotros nos vamos también por el comentario del compañero anterior del grupo 3. Eso es cualitativo y cuantitativo. Ok. Ok, ahora el grupo 5, ¿no? Grupo 5, por favor. Muy buenas tardes. Nuestro grupo, por casualidad, nos tocó compañeras de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ah, ya, qué bueno. Recién estamos incursionando en lo que es la metodología. Fue nuestro primer semestre viendo la metodología y por lo que pudimos concluir que nos vamos por sugerir lo que es la investigación cuantitativa, en el sentido de que es objetiva, es más, se acerca más a la realidad en este caso, porque se utiliza cuando se pretende explicar lo que es un fenómeno como causa y efecto. Y para este caso se utilizaría lo que es la recolección de datos, análisis estadístico, que es propio de la investigación cuantitativa. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora quieren saber cuál realmente es el enfoque. Sí. Díganme sí o no, pues no me dicen nada, no me motivan ustedes. Sí, porque tenemos la duda. Yo vivo la vida más alegre. Sí, profesor. Aquí los más viejos creo que somos Armando y mi persona. Gracias, gracias. Bueno, discúlpame Armando, no sé. Pues, está bien, es verdad, es verdad. De pronto tú tienes tal vez menos años que yo, pero yo
de una. O sea, yo tengo 44 años, pero trato de vivir la vida un poquito alegre, así, un poquito nada más, ¿no? No excederme tampoco en la alegría, ¿no? Porque, pero sí con con entereza y optimismo, como hay que enfrentar los días de la vida y aprovecharlos sobre todo, porque ya yo por lo menos no quiero vivir más de 60 años, entonces tengo que vivir al máximo lo que quiero vivir. Entonces, a ver, como han dicho sí, a ver, voy a contestar eso, ¿no? Precisamente el título de esta investigación fue una propuesta que elevé a la Universidad Católica, ¿sí? Que estoy viendo si la universidad me apadrina para realizar un proceso de investigación en esto que es una de las cosas que me inquieta, el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y sí, con esto no quiero desmerecer de repente las opiniones de los otros chicos, porque como vuelvo y les repito, siempre el enfoque va a depender de usted como investigador, ¿sí? De usted. Pero el enfoque que he planteado para esta investigación es de carácter mixto. A mí me gusta mucho el tema, ese tema híbrido, ¿no? De los dos enfoques. Porque si ustedes vieran todo el proyecto, porque ya obviamente el proyecto, el documento como tal ya está realizado y ya lo están revisando en la Universidad Católica para después, asumo que me enviarán a corregir algunas cosas. Si ustedes vieran todo el documento, dentro había una chica, creo que fue Judith, acertaste Judith, el documento sí plantea más de 2 variables, tiene 3 variables el título, 2 variables independientes y una variable dependiente. Las 2 variables independientes son el factor socioeconómico, son independientes, y la segunda variable independiente es lo físico-espacial. Cuando me refiero a lo físico-espacial me refiero al espacio público, ¿sí? Sino que técnicamente lo he descrito así. Y la variable dependiente es el cometimiento de delitos, porque las 2 variables independientes influyen sobre esa variable dependiente. Entonces, cuando yo ya desarrollo los objetivos, desarrollo el objetivo general y los objetivos específicos, a mí me dice la investigación, me impulsa a colocar un objetivo de carácter de evaluación cualitativa. Y quiero analizar cualitativamente haciendo grupos focales, entrevistas, sesiones con las personas privadas de la libertad. Porque yo por lo menos quiero saber como investigador, ¿por qué? ¿Qué les motivó a cometer ese delito? Si realmente los factores socioeconómicos de donde ellos vienen los han impulsado a cometer esos delitos. Si todos vienen de un estrato social, por decirlo así, bajo, porque probablemente cuando haga la muestra de los privados de la libertad, quizás me tope con personas que no vienen de un estrato socioeconómico bajo, tal vez vienen de un estrato económico de clase media, media alta. Entonces se cae la tesis de que porque eres de estrato social bajo, delinques. Entonces tengo que ir a otra tesis que ya es más de carácter tal vez conductual, tal vez sociocultural, etcétera. Entonces la tengo que medir cualitativamente. Entonces la investigación sí es de carácter mixta. Quiero darles un aplauso a todas y todos. Veo que realmente vamos ahí en la onda, en el hilo. Los que han planteado que la investigación es cuantitativa o cualitativa, eso no tiene nada que ver, no significa que su enfoque está equivocado, porque así lo dice Javier Perlaza. O sea, yo soy otro ciudadano más común de los mortales. Y creo que es válido también porque es como lo visualizaron, fue como lo vieron de primera mano, y obviamente entonces sobre ese enfoque emprenderían la investigación. De hecho, si algún día la hago, ¿por qué no? Me gustaría que de repente uno de ustedes o un grupo de ustedes se plantee el desafío de hacer de esa investigación solamente una investigación cualitativa o cuantitativa,
sería sumamente interesante que ustedes revisaran el documento, el informe final y pudieran decir, aquí le hace falta, esto no contempló el autor, esto no contempló Javier, esto le hace falta y sobre eso voy a proponer una investigación, ¿sí? Estamos bien, ¿no? Entonces me alegra, o sea, en realidad estoy contento, me satisface de que estemos atentos a los conceptos y que no se les haya complicado demasiado el tema de poder como diferenciar estos aspectos que son importantes. Creo que van bien, creo que obviamente cuando ya tengan que hacer la tesis, van a poderse manejar con un poco más de claridad. Y si no pueden, entonces me pegan un telefonazo y yo les puedo de repente sugerir algunas cosas, ¿no? Me escriben, me llaman, creo que todos tienen mi número, entonces no tengo problema en contestarles. Ok, pasemos a lo otro, ¿no? Dicho eso, ya nos quedan alrededor de 59 minutos, entonces los vamos a aprovechar con nuestro siguiente tema, ¿no? Del trabajo del día de hoy. Entonces, este día vamos a topar el tema del método, pero también, ¿están viendo en sus pantallas? Sí. ¿Sí? Perdón un ratito, voy a dejar de compartir porque pasó algo acá. Entonces, voy a volver a compartir. Un segundo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del método y de cómo nacen las ideas de investigación. ¿Sí? ¿Están observando ya la presentación? No, aún no. ¿No? No, no sale. No, todavía. A ver. ¿Allí? Ahí sí. Ya. Entonces decía, vamos a ver el día de hoy el método, ¿no? Eso es muy importante que también lo conozcan, lo puedan diferenciar y no haya confusión en las categorías, en los conceptos, ¿sí? Sino que tengan claridad y poder diferenciar todos estos conceptos, ¿no? Toda metodología, escúchese bien, toda metodología de investigación tiene un componente instrumental. Ese componente instrumental es el método, ¿sí? El método es el componente instrumental de la metodología. Permítame hacer una analogía de esto con la música, ¿sí? ¿Verdad? No sé si aquí en el grupo hayan personas que les guste la música y que sepan de música. Yo no sé mucho de música. Tuve una novia que era músico y por ahí algo me enseñó. De música, claro, o sea, claro. Entonces, es como la música esta cuestión. Esto es arte, ¿sí? Hacer investigación es hacer arte. Entonces, ¿qué sucede? La metodología de investigación, toda metodología de la investigación tiene un componente instrumental. Y ese componente instrumental es el método, ¿sí? Usted puede tener varios instrumentos allí para iniciar una canción. Tiene guitarra, tiene teclado, tiene bajo, tiene piano,
tiene saxofón y escribe la canción, escribe la partitura de la canción, pero cada vez que usted la escucha, percibe como que le hace falta algo, ¿sí? Como si es que le hiciera falta algún instrumento. Y usted termina cayendo en cuenta que le hace falta colocarle el sonido de un violín. Y cuando usted coloca el sonido del violín en todo ese componente musical, su propuesta musical cobra un giro impresionante, ¿no? Y que es impactante al oído. Así es el método. Una metodología, un proceso de investigación sin el método es como ese violín que le haría falta a su componente musical. Del método podríamos decir que surgen, nacen, se originan otros submétodos, vamos a llamarlo, ¿no? Que son el método inductivo, el método deductivo, el método analítico, el método sintético, de los que nos vamos a ocupar nosotros y que son los que con mayor frecuencia se usan en los procesos de investigación. ¿Qué es el método? Definamos esto según Zekiel Ender-Eck. Ahí menciono ya otro autor que escribe acerca de metodología de la investigación que deberían de leer, ¿sí? Zekiel Ender-Eck. ¿Qué dice Zekiel Ender-Eck sobre el método? Él dice, el método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria o reflexiva. ¿Para alcanzar qué cosa? Un determinado fin. Es decir, que el método es el que nos va a conducir, nos va a guiar a un fin que hemos establecido en nuestra investigación. Yo les decía hace un rato, ¿verdad?, que una de mis intenciones es poder trabajar de manera cualitativa con personas privadas de la libertad, porque tengo un objetivo dentro de mi propuesta de investigación, que es conocer, quiero saber, quiero conocer realmente qué pasa por la mente de estas personas. Pero para eso tengo que establecer un método, un camino a seguir para poder llegar a obtener ese fin. Cito un ejemplo. Disculpen porque repito los nombres, pero Zoe es un nombre que me gusta mucho, de una banda musical mexicana, y Mateo es el nombre de mi nieto. Entonces esos nombres siempre los utilizo. Y Zoe y Mateo tienen que ir a la oficina a trabajar. Pregunto yo, hagamos de cuenta que no es Zoe y Mateo, sino que es Karina, que es Johnny, que es Armando, que es María, que es Daniela, Génesis, Ingrid, etc. Cualquiera de ustedes que está acá en el curso tiene que levantarse e ir a la oficina a trabajar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Cogemos, abrimos los ojos y salimos corriendo a tomar el Uber, el taxi o el bus y nos vamos hasta la oficina a trabajar así como nos hemos levantado, con la pijama, sin pijama, no sé, como de repente ustedes duermen. O tenemos un método, ¿sí? Es altamente probable que todos y todas utilicemos un método, ¿sí? Es altamente probable de que Zoe y Mateo tengan que utilizar un método para llegar a la oficina a trabajar. Se levanta, ¿verdad? De repente va al baño, tal vez esa persona le gusta hacer ejercicio y quizás se levanta mucho más temprano, hace ejercicios, 20 minutos, luego se baña, desayuna, quizás ve un poco de noticias o lee tal vez algún diario por internet o en físico y toma las llaves tal vez de su auto, o si no tiene auto, simplemente toma las llaves de su casa, sale, va a la esquina, espera el taxi o espera el bus y se dirige hasta la oficina donde tiene que ir a trabajar. Y obviamente ya en la oficina donde desarrolla sus actividades, allá también resulta ser que tiene otro método, ¿sí? Utiliza otro método que obviamente es el que está en estrecha relación con los fines que tiene su trabajo.
¿sí? Pero Zoe y Mateo o cualquiera de nosotros, para hacer alguna actividad, siempre llevamos a cabo algunos procedimientos, pasos a tomar. Eso es un método. Todos los días estamos haciendo ejercicio de estos componentes de la metodología de la investigación, a veces de manera, como decía el concepto, no consciente, a veces sí de manera muy reflexiva. Por lo general, todos y todas hacemos uso de estos instrumentos y a veces lo hacemos de manera inconsciente. Acabé de explicar un ejemplo, ¿no? El método tiene elementos. Los elementos del método los están observando ahorita en su pantalla, en sus celulares o compus. El principal elemento del método, así como el violín, vendría a ser ese instrumento que le hacía falta a la música que usted estaba componiendo, a su canción, y que sonaba y usted decía, algo me hace falta, voy a ponerle un violincito para ver cómo suena. Colocó el violín y explotó, ¿verdad? Las hipótesis vendrían a ser como las notas musicales, ¿sí? Como esas notas de do, re, mi, sol, fa, si, la, do, ¿sí? Vienen a ser las notas musicales, las hipótesis. No podemos plantear un proceso de investigación ni cuantitativo, ni cualitativo o mixto sin tener una hipótesis, ¿sí? Teniendo en cuenta que en el enfoque cualitativo las hipótesis se pueden plantear antes, durante la investigación o después, ¿sí? En el enfoque cuantitativo las hipótesis siempre se plantean antes. Entonces las hipótesis vienen a ser como esas notas musicales. Los otros conceptos que vemos ahí como definiciones, conceptos, cuando se refiere a definiciones y conceptos, se refiere que una hipótesis contempla las variables de mi investigación. Las variables que mencioné hace un rato, ¿verdad? De hecho, en el margen derecho lo dice, variables, dimensiones e indicadores. Las hipótesis contemplan las variables. En el ejercicio que hicimos, habían 3 variables. 2 variables independientes y una variable dependiente. Las 2 variables independientes son el factor socioeconómico y el físico espacial. Y la variable dependiente es el cometimiento de delitos. Esas 3 variables encierran mi hipótesis, porque yo, ¿qué es lo que digo en mi creencia? Yo digo y sostengo firmemente que el factor socioeconómico y físico espacial inciden en el cometimiento del delito. No estoy preguntando, estoy afirmando. Es una creencia que la tengo que comprobar. ¿Me explico? Y ahí estoy esbozando en mi hipótesis las 3 variables. ¿Sí? Entonces, la hipótesis o las hipótesis son eso, como las notas musicales. Y las definiciones, conceptos, variables, dimensiones e indicadores son como los acordes, ¿sí? Porque está bien que usted haga una canción con notas musicales, pero es como muy básica, ¿sí? Siempre una canción que posee acordes le da un valor agregado a su música. Entonces, lo que está ahí, que también es parte de la hipótesis, esas vendrían a ser como los acordes, ya hablando desde el punto de vista musical y haciendo esta analogía, por así decirlo, ¿no? Quiero saber si hasta ahí hay alguna pregunta, por favor, si no para continuar y pasar al otro elemento. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, pues, avanzamos, como la patria en su momento. Veamos los conceptos, ¿sí? Habíamos dicho que había el analítico, el sintético, el inductivo y el deductivo. El método analítico. Dice Ender Eck, Ezequiel Ender Eck, que el método analítico es aquel método de investigación que consiste, a mí me gusta esto me gusta. El método analítico, y préstenle atención, es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo. Es decir, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. ¿Ok?
¿Qué observan ahí? ¿Quién puede decir qué observa ahí? Una o dos personas que quieran tomar la palabra y me digan qué observan en la figura. Las partes de un carro. Muy bien, ¿quién más? Sí, partes de un carro, como está distribuido, constituido, se observan lo que son ventanas, todo lo que lleva lo que llantas, lo que lleva lleva el motor y todo eso. Ok, precisamente, ¿no? Es un carro que está descompuesto en casi todas sus partes, ¿verdad? Es un Volkswagen, tiene el motor obviamente en la parte de atrás. Eso es el método analítico, ¿sí? Llevemos esto a una población, porque por lo general los trabajos de investigación siempre tienen como unidades de análisis a los sujetos, a los individuos, a los seres humanos. Llevemos esto a una población. Si yo estoy planteando una investigación con el tema que hemos discutido el día de hoy y la quiero hacer, por ejemplo, en una parroquia de Santa Elena, en Manglar Alto, ¿verdad? Tengo que saber el total de la población de Manglar Alto, ¿sí? Luego que yo sepa el total de la población de Manglar Alto, me voy a dar cuenta que no voy a poder aplicar mis instrumentos a toda la población por algunos factores, pues no, factor de tiempo, de presupuestos, etcétera. Entonces lo que hago es el ejercicio del tamaño de la muestra y ubico una muestra de carácter representativa, ¿no? Hago el ejercicio estadístico y resulta ser que haciendo el ejercicio estadístico me indica que la muestra deben de ser 250 personas, por ejemplo, a las que les tengo que hacer una encuesta, ¿sí? Pero yo hago la encuesta y en la encuesta yo tengo que ubicar preguntas que me permitan descomponer la población, porque una población está compuesta no solamente por una sola caracterización. Por ejemplo, ya desde el aspecto demográfico, ya hay bastantes variaciones en el aspecto demográfico en una población, porque en el aspecto demográfico yo voy a contemplar lugar donde vive, edad, sexo, estado civil, por lo menos eso, lo básico. Y ya ahí ya tengo una variación absoluta de mi población. No todas las personas tienen la misma edad, no todas las personas tienen el mismo sexo, ni todas las personas viven de repente en las mismas condiciones, etc. Entonces lo que yo hago es, cuando analizo la información, yo tengo que ver no solamente todo, la generalidad, sino cada parte de ese todo. Ver sus características, sus naturalezas y sus causas. Porque, por ejemplo, el chasis del vehículo que vemos ahí no está hecho quizás del mismo material de la carrocería. Los asientos del vehículo del auto no están hechos del mismo material que están hechos los pistones del motor. Y tal vez las bujías del motor no están hechas del mismo material que están hechos los brazos de biela del motor, que es una parte del motor. Entonces tengo que saber todas las características de mi objeto de estudio para poder hacer un análisis adecuado. El método sintético. El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el otro método, que es el método del análisis, ¿sí? Es decir, aquí ya no vemos el auto descompuesto en sus partes, sino que el método sintético observa el auto en un todo, ¿sí? Lo ve como un todo, pero lo ve así a partir del análisis que se realizó con el otro método. ¿Me explico? Es decir, que el método sintético llega a la conclusión de que esto es un auto Volkswagen porque el método analítico le permitió hacer, valga la redundancia, el análisis de las características que tienen estos autos para llegar a la conclusión de que este es un Volkswagen. ¿Sí? En cuanto al método inductivo, habíamos dicho ayer que este método se refiere al movimiento del pensamiento,
que va de los hechos particulares a afirmaciones generales, ¿sí? Es decir, voy a utilizar otro ejemplo, otra analogía. Va de afirmaciones particulares a hechos generales. Capten eso, o sea, guárdenlo. Estos acordes, como también les podemos llamar, son sumamente interesantes para hacer bien una buena composición de nuestra partitura. Y cuando la orquesta empiece a sonar, nuestra música suene bien, grata a los oídos, ¿sí? El método inductivo va de afirmaciones o hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Utilizo un ejemplo y voy a decir, Lionel Messi es un buen jugador. Por lo tanto, todos los jugadores del Barcelona de España son buenos jugadores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso, en esa afirmación? Nadie. No ven fútbol. Diosito lindo, si no ven fútbol. En el sentido de que Messi no es español, no es de España, sino es un jugador argentino. Ya. O sea, hace referencia de que el fútbol, o sea, no solo es familiarizado en España, sino en otras ciudades del mundo. Así es. ¿Alguien más que quiera opinar? Digo, O sea, Lionel, ¿sí? Perdón. Sí. A ver, se está basando en las acciones de un sujeto y por lo tanto está relacionando que si este sujeto es el mejor jugador del mundo, las otras personas que están cerca también lo son. Por eso está desde un hecho particular, o sea, desde el sujeto y su acción hacia lo más general, que sería como el universo que contiene este sujeto. Así es. Entonces yo estoy haciendo una conclusión, ¿verdad? Estoy haciendo una afirmación. Estoy diciendo, Lionel Messi es un buen jugador. ¿Dónde juega Lionel Messi? En el Barcelona de España, ¿verdad? Y concluyo diciendo, por lo tanto, todos los jugadores del Barcelona de España son buenos jugadores. Esa afirmación, esa conclusión, esa premisa, ¿es falsa o es verdadera? Eso es lo que tengo que investigar según el método inductivo, ¿sí? No puedo decir, eso es falso. ¿Cómo sé que es falso? ¿Cómo lo argumento? A ver, dígame, muéstreme, ¿por qué usted dice que mi premisa es falsa? Entonces ahí tengo que argumentarla, tengo que sostenerla científicamente, pues, ¿no? En cambio, de repente, el que está afirmando puede hacer que tenga datos científicos que le hayan llevado a esa conclusión. Entonces, el método inductivo, eso es lo que pone a precisar, ¿sí? Yo voy de hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Pero si las voy a generalizar, las tengo que haber comprobado. Porque de lo contrario ya no es una teoría, sino simplemente queda como un postulado, nada más. ¿Sí? Deja de ser una teoría, peor una ley general. No es ni una teoría y peor aún una ley general. Cuando me refiero a una ley general, es que lo que yo encuentre en un individuo, lo logre encontrar en la generalidad de los individuos. Ahí es una ley. ¿Ya? El otro método, que es el método deductivo, es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Es decir, es lo opuesto. Voy a usar el mismo ejemplo, solamente lo voy a virar. Y voy a decir, todos los jugadores del Barcelona de España son buenos jugadores. Por lo tanto, Lionel Messi es un buen jugador. Esa premisa es falsa, es verdadera. Eso es lo que tengo que investigar desde el método deductivo, porque estoy partiendo de una afirmación general, ¿verdad? De una hipótesis general. Y digo, todos los jugadores de Barcelona de España son buenos jugadores. Por lo tanto, Lionel Messi es un buen jugador. Hasta ahí está claro, se comprendió el tema de
de la diferenciación y escúchese que los métodos no se contraponen por si acaso, ¿no? No es que el uno es superior al otro o este es mejor que el otro, no. Puede ser que en algún momento quizás vamos a encontrar como que hubiese una contraposición, pero al final del día estos panas tienen la característica que se terminan juntando, se terminan uniendo y nos hacen quedar mal. Entonces, debemos de ser muy flexibles acá arriba, ¿no? Muy flexibles acá arriba. Y no ir prejuiciados, o sea, para investigar siempre hay que liberarse un poco de los prejuicios. Y no ir con un prejuicio y decir, el método deductivo es una bacanidad, es una bacanería, porque puedo hacer apreciaciones de lo general a lo particular. Y resulta ser que de repente te equivocaste, ¿no? Y necesitabas precisar tu argumento tal vez con otro de los métodos, quizás no tomaste en cuenta el método analítico y no descompusiste las partes de tu todo y no hiciste un buen análisis de tu población universo y se te quedaron algunas cosas pendientes de analizar. Ojo con eso. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Nadie pregunta? Bueno, yo continuaré. Seguiré en la arena y moriré con la espada como soldado en la arena para poder entrar al Valhalla. A ver, de vikingos, me encanta esa serie. ¿Alguien quería hablar? No, es que, bueno, en la presentación donde hablaba en lo que es método analítico, donde usted colocaba la imagen de Tauto. Bueno, en el método analítico se va a buscar características de cada parte que corresponde al auto en este sentido. Uh-huh. Y en el método sintético ya va a haber la unión de las partes, a ver si concuerdan o ver si unen a formar un solo elemento. ¿Me equivoco? Así es, totalmente de acuerdo. Exacto, eso mismo es. Entonces la idea, ahí por ejemplo en el método sintético yo ya es como que concluyo diciendo, es un Volkswagen. ¿Sí? ¿Me explico? Es un Volkswagen. ¿Por qué es un Volkswagen? Porque con los elementos que tomé del método analítico, revisé las naturalezas, las características y me lleva a esa conclusión científica. Aquí está, científicamente es un Volkswagen. Es así como se debe de hablar, chicos y chicas. Por ejemplo, yo no veo noticias, al menos en los canales tradicionales como Ecoavisa, Teleamazona, porque para mí eso no son noticias. Eso no es información, eso es desinformación. Estos noticieros no nos muestran lo que deberíamos saber, sino lo que ellos quieren que nosotros escuchemos, ¿sí? Y cuando yo los escucho, yo entro en duda. Yo siempre pongo en duda todas las cosas. Yo vivo dudando todo el tiempo. Hasta dudo de mi propia existencia. A veces no sé si realmente estoy en un cuerpo o qué mismo, porque este cuerpo, o sea, yo digo, ¿por qué vinimos en este cuerpo y no vinimos en otra forma? Este cuerpo le da hambre, hay que bañarlo, se cansa, Diosito lindo, y vive solamente hasta 75 años, ¿qué problema? Entonces, dudo de un montón de cosas, y dudo cuando escucho a un periodista de estos medios diciendo a veces ciertas cosas, porque yo digo, ¿hasta qué punto eso es verdad? Entonces, tengo que someterlo al plano de la duda, y si tengo la forma de cómo investigarlo, investigo y puedo llegar a alguna conclusión que no es una verdad tampoco absoluta, pero sí al menos es una premisa que ya me puede dejar un poco más tranquilo referente a esa inquietud. Entonces siempre es científicamente que nosotros tenemos que argumentar las cosas, ¿sí? No es a partir de un capricho, sino científicamente. Por ejemplo, se habla mucho del tema del aborto, ¿verdad? Y se dice, ¡ay, que las mujeres están muriendo porque abortan en las clínicas y toda esta cuestión! Y ya está bueno, o sea, perfecto, y todo el tema de los derechos, y hay que impulsar un sinnúmero de cosas que están invisibilizadas, que no están ahí, y otras que están naturalizadas, que hay que descomponerlas. Pero a veces yo escucho a las personas, de hecho escuché una entrevista como hace unos 3 días de una psicóloga, y cuando le preguntaron y le dijeron que hablara de las estadísticas de las mujeres que mueren por abortos en el país, la señora no tenía cifras, no tenía datos.
Entonces, ¿cómo vas a hablar de un tema que es científico? Tienes que hablarlo, tienes que argumentarlo, y yo no es que digo de que no se debe de despenalizar o que es una falacia el tema de decir que hay que despenalizar el aborto, pero discutámoslo científicamente. O sea, no lo discutamos desde el escenario de mi creencia o de mi posición. A ver, datos, cifras, ¿cómo se está comportando el fenómeno? ¿Sí? ¿Cómo se está comportando? Desde los datos. Científicamente es como tenemos que argumentar las cosas. Lo otro, si no lo argumentamos científicamente, es un dogma, es una creencia, es cultural, no es científico, es subjetivo. Hasta ahí. Paso a lo siguiente porque creo comprender de que hemos asimilado esta parte también. Y el tiempo ya se nos está volando. Listo. La utilidad del método. ¿Para qué nos sirve esta vaina? O sea, ya yo uso el método fulano de tal, pero ¿para qué me sirve el método? O sea, ¿qué hago con el método? ¿No? Entonces el método nos va a servir para aquellas cosas que están mencionadas ahí. ¿Sí? Para tener una aprehensión de la realidad. Escúchese bien, una aprehensión con H, aprehensión. Es decir, que la realidad se vuelva más objetiva. Hay un ejercicio que hacen en España, y voy a procurar buscarlo y se los voy a pasar por el chat para que lo vean. Es un video en YouTube. Y el docente que simula de docente parte diciéndole a sus estudiantes de que la realidad no existe. Entonces los estudiantes, así como ustedes, ¿no? Todos se quedan mirando y se peñizcan, ¿no? ¿Cómo que no existe? Pues si me duele cuando me peñizco. Y esto es un esfero, pues. Y estoy sobre una mesa, o sea. Y él parte diciendo eso, ¿no? Son psicólogos sociales. La realidad no existe. Para la psicología social, la realidad es una construcción social que surge a partir de la internalización de los procesos internos de los sujetos de los individuos. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso, porque nada se puede componer sino a partir de un proceso de construcción interna. ¿Sí? Porque las cosas que yo voy a hacer para ejecutarlas y llevarlas a cabo y hacer que se vuelvan real, primero las pienso. Primero las pienso, ¿verdad? Entonces es sumamente interesante el documental, se los voy a enviar para que lo observen. Creo que eso también les va a ayudar. Entonces el método les permite tener un proceso de aprehensión de la realidad, ¿sí? Por lo tanto, voy a mencionar algunas cosas. El método permite simplificar la complejidad al seleccionar los elementos más significativos de un problema. Hablábamos ahí del método analítico, ¿verdad? La aplicación del método no depende de sí mismo, sino del sujeto cognoscente, es decir, del investigador. El método no funciona si no tiene un investigador. Somos nosotros los que vamos a ponerlo a funcionar. La aplicación del método implica una actitud reflexiva, ¿sí? Totalmente reflexiva, permanentemente reflexiva. Ese método sintético, analítico, inductivo, deductivo, siempre mientras estemos desarrollando el trabajo de investigación, tenemos que tenerlos presentes y reflexionando sobre ellos. Cuando yo estoy haciendo un trabajo de investigación, ahora mismo que ya envié este documento, obsesivamente paso pensando en el documento que hice. Creo que, chuta, aquí me equivoqué, creo que no era así. Me faltó esta teoría en el marco teórico. Chuta. Creo que ese objetivo no era el verbo que debí utilizar porque se va a entender mal. O sea, siempre estoy reflexionando y reflexionando porque eso me va a permitir afinar cada vez mejor mi trabajo de investigación. Indagar, descubrir y argumentar son actividades que se logra cumplir con el uso del método. ¿Sí? Entonces, el método es sumamente importante que nosotros tomemos en cuenta dentro de nuestro trabajo de investigación.
componente, este elemento, porque no podemos obviarlo en ninguno de los dos procesos de investigación, o enfoques de investigación, o tipos de investigación. No los podemos obviar. Siempre tenemos que tener presente el método. Y allí ustedes tienen 4. Por ejemplo, yo estoy utilizando el método analítico dentro del trabajo que voy a realizar, porque me interesa a mí hacer como esos rompecabezas gigantes, ¿verdad? Que te los venden desarmados. Entonces tú lo ves ahí totalmente desarmado, al rompecabezas, y luego tú empiezas a armarlo, ¿sí? Y ese rompecabezas te permite observar las partes de ese todo. Entonces yo quiero conocer las partes del todo de mi población, ¿sí? Quiero analizarlas, quiero saber, como dicen los muchachos en la esquina, qué tiro con cada una de ellas. Hasta ahí el método. Entonces no sé si haya alguna pregunta que de repente no haya quedado clara, ¿sí? Y que de pronto quieran ustedes que les aclare. Está abierto el espacio de 1 minuto para poder hacer alguna pregunta. Si no hay, entonces continúo con el otro tema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿No? ¿No hay? ¿Sí hay? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Hay o no hay preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. A ver, cuando nosotros vayamos a realizar un trabajo de investigación, ¿debemos basarnos solamente en un método o podemos escoger más de uno? ¿Cómo te llamas? Disculpa. Ariel Villao. Ariel. Ah, ya, Ariel. Sí, puedes escoger más de uno. Eso, sí, obviamente. Sí, porque Sí. estaba viendo y me decían antes, según el ejemplo que usted estaba haciendo antes del auto, si escogíamos el método analítico, teníamos que trabajar también con el método sintético para poder complementarlo y poder tener idea clara de lo que queremos dar a conocer. Pues por eso era mi pregunta. Sí, sí, sí. Obviamente, pues, deben de saber con mucha precisión que el escoger el método con el que voy a llevar a cabo los pasos de mi investigación no es un tema, me gusta más, ¿no? No es un tema como comprarme un par de zapatos, ¿no? Ah, ese par de zapatos me gusta más. No, es también un proceso lógico, ¿sí? Que lleva tu trabajo de investigación, ¿sí? Entonces tú tienes que ver, de acuerdo cuando vas desarrollando todo el trabajo, todo el cuerpo de tu investigación, porque para llegar al método tienes que haber pasado primero por toda la introducción, obviamente el tema, los objetivos generales, específicos, la justificación, tienes que haber pasado por el marco teórico que comprende el marco legal, que comprende también los antecedentes, tienes que haber pasado por la metodología, entonces llegas al método. Todos esos procedimientos te van a ti a direccionar a qué método es el que debe de encajarse en tu trabajo de investigación. ¿Sí? Mister, pero ahí no importa si mi investigación es cualitativa o cuantitativa. Por supuesto que importa, ¿sí? Porque, por ejemplo, tienes que, por eso vuelvo a repetir,
la forma de cómo nosotros llegamos a saber cuál va a ser el método de nuestra investigación es cuando vayamos desarrollando todo ese cuerpo que acabé de explicar, ¿sí? Otro elemento que también nos va a permitir ayudar a saber nuestro método es cuando tenemos claras las variables de nuestra investigación. Entonces, cuando tenemos claras las variables y sabemos que nuestras variables son más de carácter cuantitativas, ¿sí? Entonces, ¿qué método debo de utilizar si es una investigación más de carácter cuantitativa? ¿Cuál es el método que más se ajusta ahí? Pregunto. Si es cuantitativa, sería el método analítico. Ya, puedes usar sí el método analítico. De hecho, el método analítico lo puedes usar en cualquiera de las dos investigaciones. Pero, por ejemplo, si es más cuantitativa, puedes utilizar con mayor fuerza el método que vas de lo general a lo particular, ¿sí? Es decir, el método deductivo, ¿sí? ¿Ya? Si es más de carácter netamente cuantitativa. Porque el método deductivo, acuérdense en que en el enfoque cuantitativo, decía que yo voy hacia datos generales, ¿sí? Para comprobar hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Estoy enunciando un hecho particular, ¿verdad? Entonces, si yo veo que lo que sostengo en mi hipótesis, en el enfoque cuantitativo, lo que estoy diciendo en mi hipótesis aparece en los datos, entonces mi hipótesis es verdadera y la teoría se comprobaron, se ajustaron. Por lo tanto, es deductiva. Voy de lo general hacia un hecho particular, ¿ya? Porque yo puedo decir, todas las personas que son de un nivel socioeconómico bajo delinquen, cometen delitos de robo a personas. Esa es una hipótesis, la tengo que someter a investigación. Entonces, cuando voy a campo, levanto la información, resulta de que es verdad. Un ejemplo, no estoy diciendo que sea verdad, ¿no? Resulta que los datos me dicen que sí es cierto. Veo la teoría y la teoría también me indica que por situaciones socioeconómicas se delinque. Entonces he comprobado mi hipótesis y mi hipótesis se sostiene. Por lo tanto, puedo decir que como esos datos me dicen que todas estas personas a las que le hice esa muestra han cometido delitos porque son pobres, Juanita o Juan, que viven en el sector de la Sergio Toral de Monte Sinaí, es altamente probable que también terminen delinquiendo porque son pobres. Entonces es deductivo. Voy de lo general hacia lo particular. Es cuantitativo, ¿sí? Dentro del enfoque cuantitativo. Entonces, eso, ¿no? Para que lo tengan claro. Y si no hay otra... ¿Y cuándo sería que se utiliza el enfoque cualitativo, perdón? ¿Qué método se utilizaría? El otro método, el inductivo, porque el método cualitativo, tú puedes empezar haciendo investigación a partir de un hecho particular, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, te puede interesar ¿por qué Juanita, compañera de aula de la universidad, se enamoró de Pepe, que estudia la carrera de ingeniería automotriz? ¿A ti te interesa eso? ¿Sí? Tú quieres saber qué pasó. Entonces, hasta ahí ya mismo lo vamos a ver en ideas. Espero que nos alcance el tiempo. Pero hasta ahí, ¿verdad? ¿Te interesa eso? Entonces, inductivo. Vas de un hecho particular para establecer. Recuerda que en el enfoque cualitativo no partes de una hipótesis. Puedes partir, sí, pero también el enfoque cualitativo te permite que la hipótesis se genere mientras estás haciendo la investigación o al final de la investigación, ¿sí? Entonces, es inductivo porque estoy analizando un hecho particular.
Y después, ¿qué es lo que hago? Una vez que tengo resultados de analizar a mi amiga Juanita con Pepe, voy a la teoría y reviso qué dice la teoría al respecto. Luego voy a campo y ya no solamente hago el ejercicio con Juanita y con Pepe, sino que selecciono en un grupo focal o hago entrevistas a 30 parejas, 40 parejas, para ver si es que encuentro en estas otras parejas algunos elementos parecidos, iguales, con la relación de Juanita y Pepe. ¿Me expliqué? Ok. Si no hay otra pregunta, aprovecho entonces para pasar al otro punto, dado que el tiempo ya se nos está yendo, y me gustaría así tratar por lo menos algo de este tema también, para que de pronto no se nos quede mucho para mañana, ¿no? Ideas de investigación. Ideas de investigación. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? ¿Cómo? ¿Cómo se originan? ¿Cómo, qué es lo que voy en este caso a investigar? ¿Qué es lo que voy a investigar? Si no se me ocurre nada, no tengo nada en la cabeza que se me ocurra investigar y ya estoy con el tiempo, ¿sí? Nada se me ocurre. Paso pensando día y noche como algunos aquí del curso y no se les viene nada a la cabeza hasta ahora. Están como el panita ahí del foco. Por lo menos este ya lo tiene encendido. Eso significa que a él ya se le ocurrió algo, ¿sí? Entonces yo digo, chuta, ¿ahora cómo hago? Y ya el tiempo apremia. Las investigaciones se originan de ideas. Ninguna investigación nace así como que vino Confucio o Gandhi y en la madrugada te iluminó. No sucede eso. Las investigaciones se originan a partir de ideas, sin importar qué tipo de paradigma, o sea, de creencia, fundamente nuestro estudio, ni el enfoque que haremos de seguir, ¿verdad? No importa qué creencia tengas o qué enfoque vayas a seguir, cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿sí? Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva. Toda investigación parte de ideas, de una o de varias ideas. Pero ¿cómo surgen las ideas? ¿Cómo se originan? ¿Cuál es la fuente? ¿O cuáles son las fuentes generadoras de ideas? Vamos ahí. Podemos decir revistas, periódicos, ¿sí? Es decir, que el que no lee está fregado. ¿Cómo quiere tener una idea de investigación si no hace un ejercicio, si no tiene una disciplina de lectura? De por lo menos leer algo, una revista científica, no sé, la que quiera leer, o leer un diario por internet o en físico, por lo menos 2 veces en la semana, 10 minutos al día. Si no tiene esa disciplina, va a ser bien difícil que tenga claridad en conceptos, en ideas, que pueda generar una hipótesis, que pueda redactar un objetivo general. Va a ser bien complicado. Estos elementos le permiten a usted generar ideas, porque de repente usted abrió el periódico y se encontró con algo que le llamó la atención, ¿sí? Barcelona terminó con 8 jugadores. 3 salieron lesionados. ¿Y por qué salieron lesionados? Rápido la pregunta. ¿Sí o no? ¿Cómo es eso? Salieron lesionados. ¿Y de qué? ¿De qué fue la lesión? ¿Quiénes eran esos 3? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? ¿Qué comen esos 3? ¿Duermen bien? ¿Ya? Sí me explico, ¿no? Entonces usted encontró en el periódico, en la revista, algo que le llamó la atención. También los programas de televisión son fuentes generadoras de ideas para hacer propuestas de investigación. Desde esos programas faranduleros, ¿verdad? De Vamos con Todo, que a ustedes les gusta ver.
y pierden el tiempo. Vamos con todo, Baila la Noche, no sé cuántos más hay, son un montón, ¿verdad? Videomax que daban antes, me acuerdo, en Argentina. Hay programas chilenos, mexicanos, en fin. También se saca de ahí temas de investigación, ¿sí? Entonces, otras fuentes son las relaciones personales. No solamente haga relaciones por WhatsApp, porque esas relaciones no son duraderas. Cuando su amiga o su amiga ya no le da like a sus videos que usted sube en YouTube o en Facebook o en Instagram, usted coge y lo elimina. Son volátiles las relaciones personales en las redes sociales. No duran. Pero trate de ir, bueno, ahora por este tema de la pandemia, pero por lo menos entre 3 personas se pueden ver. Tómese un café con amigos, amigas, que realmente también tengan temas de qué hablar, ¿sí? De todo, hablen del amor, de la vida, de la muerte, hablen de la cocina, hablen del machismo, hablen de todo, de política, de religión, etc. Hablando así es que pueden surgir algunos temas de investigación. Y sobre todo, seamos buenos observadores. Miren la niña ahí en la figura, ojalá la alcancen a ver. Tiene una lupa, algo está observando. ¿Sí? Algo le llamó la atención y como es demasiado pequeño, quizás fue a conseguir la lupa y lo está observando. Seamos buenos observadores. Cuando vayamos a la calle, observemos. Yo me acuerdo que una vez cuando estaba en la universidad, me llevaron a un recinto acá de Guayas y mi profesor de metodología de la investigación científica me dijo, quiero que entres al chongo. Y yo, ¿qué? Sí, que entres al chongo, me dice. ¿Y cómo así? Necesito que observes. ¿Y qué voy a observar en el chongo? Pues todo lo que tengas que observar. Y anota. Y tuve que entrar al chongo, pedir una cerveza, sentarme, ver todos los cuadros que se ven en un chongo y anotar lo que observaba. ¿Sí? Tenemos que ser buenos observadores si queremos plantear buenos temas de investigación. Observar es importantísimo. Cuando vayas a un mall, no vayas directo solamente a Carl Juniors o a donde vayas. Cuando hayas comprado la hamburguesa de Cars o de McDonald's o de KFC, la que te guste, siéntate un rato y observa a la gente. Obsérvalos. Observa a los niños, a las niñas. Observa a todo el mundo, al vendedor, al que lleva la pizza. Obsérvalos. Mira qué hacen. Si los puedes escuchar, escúchalos. Eso los antropólogos le llaman antropología social. Yo le llamo andar mirando la vida ajena. Pero es importante observar. Entonces, allí tienen al menos 5 fuentes de donde pueden sacar ideas de investigación. Es cuestión de hacer el ejercicio. Entonces, observar es sumamente importante. Nos vamos a quedar hasta allí porque el tiempo se nos fue. Mañana retomaremos este tema, ¿sí? Creo que ahí para terminarlo nos harían falta unas 2 láminas más y terminaríamos el tema del método y las ideas de investigación, ¿sí? Entonces, vamos a concluir hasta ahí. Voy a pedirles disculpas, puede ser que de repente alguien quiera hacer una pregunta, pero ya tengo 5 minutos y voy a necesitar ya entrar a trabajar con el otro grupo. Y no quiero llegar tarde, ¿no? Entonces, aquí hay ex estudiantes míos como Génesis Limón. Génesis me conoció, le di clases y sabe que me gusta la puntualidad. Entonces, quiero agradecerles una vez más. Espero que los temas tratados hasta ahora hayan disipado algunas dudas, ¿sí? Quizás no todas,
pero al menos espero que un par de dudas sí. Y espero verlas y verlos el día de mañana. Yo estoy muy contento que en el curso hayan bastante mujeres. A mí me alegra eso, o sea, me motiva porque siempre las mujeres han sido las más excluidas, las que han tenido menos oportunidades, menos acceso incluso a la educación superior, a la educación de bachillerato, y me alegra que se quieran superar. Me alegra que estén accediendo a la educación de nivel de bachillerato, de superior. Por favor, terminen la carrera. Las que ya han terminado, hagan una maestría, vayan al doctorado, váyanse fuera del país a estudiar, apliquen una beca, conozcan a otra gente, conozcan otras culturas, por amor a Dios, conozcan el mundo, ¿sí? No se enamoren, por Dios santo, no se casen, Diosito lindo, eso es malo. No, mentira, no es malo, pero están muy chiquitas y muy chiquitos para estar pensando, ay, me voy a casar, y no has terminado ni siquiera la universidad. Ya estoy hablando como papá ahorita, ya me quité el sombrero de expositor, estoy hablando como papá. Así que por favor, terminen la universidad, gradúense, no estén pensando solamente voy a terminar la universidad para conseguir un buen trabajo. No, por amor a Dios, piensen en que ustedes pueden dar trabajo también, ¿sí? Sean buenos profesionales. No es el hecho de que hayas estudiado en la Politécnica, en la UES, en la Casa Grande. Falso, eso no te va a hacer un buen profesional. Yo estudié en la muy humilde Salvador Allende Estatal de Guayaquil. Ahí me gradué como sociólogo. Y puedo decir hoy por hoy que estoy haciendo y que he hecho un camino interesante de mi carrera. ¿Sí? Interesante de mi carrera. No me siento totalmente satisfecho, pero sí estoy en algún nivel contento de lo que he venido haciendo. Aquí estoy delante de ustedes, o sea, dándoles un curso gratuito, sin que les cueste un solo centavo. Estoy devolviéndole a la sociedad lo que un día la universidad y otras personas que me han enseñado en la vida lo han hecho por mí, ¿sí? Así que por favor les pido, estudien, estudien, sean buenas y buenos profesionales. Espero que yo esté hablando con un presidente o presidente de la República, que cuando yo ya esté más viejo, no deje de darme mi pensión, por favor. Y sí, con la alcaldesa, el alcalde, el futuro ingeniero que va a dirigir nuestro helioducto, que va a innovar todo el sistema educativo en el país, que bastante nos hace falta, que va a hacer un montón de cosas. Aquí puede estar. Entonces, gracias por escucharme. A veces es aburrido, pero hasta yo mismo me aburro escuchándome, pero bueno, gracias, ¿no? Gracias, las espero mañana, los espero mañana. Un abrazo desde acá de Guayaquil a todos ustedes. Chao, nos vemos el día de mañana. Un abrazo. Gracias, Muchas profesor. gracias. Chao. Gracias a ustedes, docentes. Gracias. Gracias a ustedes.